Bueno, en primer lugar, gracias, señores y señoras diputados. En primer lugar, desde luego, agradecer y dar la bienvenida a todos los representantes de las organizaciones empresariales que se encuentran hoy presentes, representando a la mayoría del conjunto de las empresas de nuestras islas, de las pequeñas y medianas empresas de nuestras islas, así como a las organizaciones sindicales que, por supuesto, también representan a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del sector que prestan servicios en dichas empresas. También agradecer especialmente, y a decirlo desde aquí, a los grupos políticos que hoy han hecho posible que se presente esta iniciativa. Agradecer al PI, al PSIP, a Podem, a Més por Mallorca, a Més por Menorca y a Gent por Formentera, que hayan acogido en su totalidad lo acordado en la Comisión Interinsular Asesora de Comercio y lo hayan trasladado a esta Cámara. Y también agradecer el debate planteado con el resto de grupos, con Ciudadanos y con el Partido Popular, y también agradecerles a todos los grupos, también al Partido Popular y a Ciudadanos, la agilidad en la tramitación parlamentaria. Yo creo que eso es algo que hay que agradecer en todo caso. En cuanto al debate en sí, yo creo que estamos ante un debate del modelo, sí, y de las medidas que se deben adoptar también, pero no solo es decir si son las medidas suficientes para el pequeño comercio, pues probablemente no son todas las medidas que nos gustaría adoptar para favorecer al pequeño y mediano comercio. ¿Son las que podemos adoptar con el marco legislativo actual? Sí, son las que nos permite una norma estatal en la que no estamos de acuerdo y que ha aprobado el Partido Popular. Nosotros no estamos de acuerdo con el marco normativo que impone la liberalización salvaje de los servicios y que daña al tejido comercial de nuestras islas y que atenta gravemente contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras que prestan servicios en ellos. Por supuesto que no estamos de acuerdo. Por eso entendemos que no es suficiente la norma que hacemos, pero es suficiente en lo que nos deja el Partido Popular, en lo que nos deja el Ministerio, en este caso, de Economía del señor de Guindos, que, como sabemos, la máxima es la máxima liberalización de todos los servicios. Y dentro de estas competencias que tenemos en nuestras islas, lo que hemos buscado es recoger el máximo consenso posible. Usted me hablaba del consenso, pues el consenso el máximo posible con el pequeño y mediano comercio, con las organizaciones sindicales, con las organizaciones de consumidores, y los únicos que no han estado de acuerdo en esta tramitación de esta ley es la Asociación Nacional de Grandes Superficies. Usted, señor Tadeo, decía, y creo que es importante, dice que esta no es la reforma que requiere el pequeño y mediano comercio. Yo le diría que se lo diga a ellos, que les diga que esta no es la medida que requiere el pequeño y mediano comercio, porque es la medida que nos han propuesto ellos dentro de esa Comisión Asesora Interinsular. Ellos son los que proponen estas medidas. Ustedes dicen, no, esto no vale, esto no sirve. ¿Lo que sirve qué es, entonces? ¿La liberalización de servicios? Dígalo si es lo que defiende. El señor Pericay lo ha dicho, y yo respeto lo que ha dicho el señor Pericay. Ha dicho máxima liberalización de servicios. Pues entonces es un modelo económico. Usted dice, esto no sirve, pero no justifica el por qué no sirve, porque lo que no quiere decir es que dentro de las posibilidades que tenemos, esto sí favorece al pequeño y mediano comercio. Usted no quiere decir esta norma favorece al pequeño y mediano comercio, y deberían estar de acuerdo. Y no están de acuerdo simplemente porque ustedes defienden al 0,0003 de las empresas del sector, que es la Asociación Nacional de Grandes Superficies, que es la única que no está de acuerdo con la aprobación de esta ley. Nosotros hemos recogido, por tanto, lo que ha dicho el sector. Se ha recogido en un texto después de 70 reuniones de trabajo con las distintas organizaciones. Se ha recogido en un texto donde el Gobierno lo que ha hecho es trasladárselo a los grupos políticos, y en este caso agradecer la labor de todos ellos, agradecer la labor del señor Meliá, así como del resto de grupos que dan apoyo a esta medida, y traerla lo antes posible al Parlamento. Pero nosotros lo que hemos hecho es buscar el consenso en el sector, y es lo que se ha hecho. Por tanto, no diga no son las medidas necesarias. Bueno, pues a lo mejor nos hemos equivocado todos. Pues en esto que nos hemos equivocado son el pequeño y mediano. Pero no diga desde aquí, esto no es lo que necesitan ustedes. Escuche lo que dicen ellos y díganles por qué no es lo que necesitan. Es mejor escuchar, aplicarlo, y después veremos si acertamos o no acertamos. Pero no decir, esto no es lo que quieren ellos. ¿Con qué? Yo escucharé lo que dicen ellos. Y como entiendo que son los que más saben en materia de comercio, no yo, que no me dedico a comercio, ellos sí son los que entienden de comercio, son los que dirigen las empresas de comercio de nuestras islas, son las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores y trabajadoras del sector de nuestras islas, son los consumidores que también conocen la situación del comercio de nuestras islas y son los que nos dicen cómo debemos adoptar la reforma de la Ley de Comercio. Pues nosotros recogemos eso. No nos vamos a poner en una posición de superioridad diciendo esto no es lo que quieren ustedes.
Bueno, yo le digo, esto es lo que quieren ellos con nuestro marco normativo. Y a nosotros, por supuesto, nos gustaría un marco normativo distinto. Un marco normativo que no liberalizase las rebajas, como se han liberalizado, que pudiésemos concentrarnos mejor en proteger nuestro pequeño y mediano comercio. Usted hablaba, yo creo que como no han querido entrar en el fondo, porque en el fondo no quieren decir por qué no están de acuerdo, ha hablado de los grandes datos macroeconómicos. Si hablamos de los grandes datos macroeconómicos y los datos de empleo, yo creo que debería usted escuchar lo que dijo ayer la ministra Báñez. No sé si porque ahora ha cambiado, pero la ministra Báñez ayer hablaba, por primera vez en muchos años, en un debate un tanto esperpéntico que se montó ayer, de la conciliación familiar. ¿Y sabes lo que dijo textualmente la ministra Báñez? La ministra del Gobierno del señor Rajoy. Pero en una cuestión así, en el ámbito del comercio, se producen desequilibrios. Las grandes superficies tienen más recursos y, por tanto, pueden abrir más horas. Y eso también es una forma de competencia desleal entre grandes y pequeños. Vivimos en un mundo cada vez más globalizado, en el que cada vez hay más competencia y, por tanto, deben invertirse más esfuerzos para mantener y hacer crecer el negocio. Esto es lo que decía ayer la ministra Báñez. Reconocía el desequilibrio generado, por cierto, el desequilibrio generado por su gobierno, por el gobierno del señor de Guindos, y ahora dice que hay que buscar medidas que concilien. Bien, esta es una medida que ayuda, porque en lo que no estaré de acuerdo con el señor Pericay es en las jornadas laborales. Por supuesto que las jornadas laborales hacen que cada vez haya que comprar a más horas, y si fuese por el modelo liberalizador en el que estamos, se compraría a las 4 de la mañana la comida cuando sales de trabajar. Pero es que lo que hay que hacer es mejorar las condiciones de trabajo y restringir las jornadas laborales extensivas, hacer una regulación como toca para que la gente pueda vivir y pueda comprar a un uso normal, pueda comprar en horario cuando toque, y también los trabajadores y los empresarios y los autónomos que viven del comercio tengan derecho a vivir, no tengan que tener permanentemente abiertos sus establecimientos simplemente para poder dar un uso a una demanda impuesta por unas jornadas laborales totalmente extensivas. Y en lo que sí estoy de acuerdo con la señora Báñez es que hay que conciliar. Y para conciliar hay que derogar esa famosa reforma laboral, que es la que está haciendo este modelo de precariedad, este modelo de ultraliberalización. Habla usted de redistribuir riqueza, pero en un dato económico que me ha sorprendido, la riqueza, la bolsa económica que cada uno tiene, es la misma. El gasto que uno tiene, el gasto que cada trabajador y trabajadora o que cada autónomo tiene es el mismo. Tiene una bolsa de dinero para gastar. Y para ese gasto hay que buscar un equilibrio. Si rompes el equilibrio, se gastará más en el que más facilidades tiene para abrir, en el que más medios tiene para abrir y en el que más medios tiene para imponer, además, unos costes laborales más bajos, que en este caso son las grandes superficies. Eso es lo que no dice de su discurso. Lo que no dice es que cuando favorecemos la apertura en domingos, favorecemos la apertura salvaje, liberalizando los horarios, el gasto que tiene cada ciudadano, que es el mismo, se redistribuye peor, porque si todos estuviesen en igualdad, en los mismos costes, en el mismo equilibrio, pues ese gasto se repartiría, y no se reparte porque no todos tienen las mismas condiciones para poder fijar su modelo económico, y por tanto es una falacia. Lo que hace la liberalización es ir al modelo de Madrid, y yo creo que podemos decirlo abiertamente, este es el modelo que ha buscado el Partido Popular, el que siempre ha puesto de ejemplo, es lo que ha pasado en Madrid. Y en Madrid, y se lo digo porque voy todas las Navidades, he vivido también todas las Navidades de mi vida en esa comunidad autónoma, cada vez hay menos comercios de barrio. Yo voy por la calle donde viví tradicionalmente, donde está la casa de mi familia, y siempre había pequeño comercio. Iba al centro y había pequeño y mediano comercio. No existe. No existe. Solo vemos las mismas grandes marcas, las mismas grandes cadenas en todas las calles de la Comunidad de Madrid. Son exactamente las mismas. Ha desaparecido el pequeño comercio de proximidad. ¿Por qué? Por esa famosa liberalización de horarios, que además, aprovechando el uso extensivo de mano de obra que se da en esa comunidad autónoma, pues sí, lo que se ha hecho es extinguir al pequeño comercio. Por tanto, yo lo que les diría es: aprueben la reforma del comercio, y no la aprueben porque sea el proyecto del Gobierno, no, apruébenlo porque es lo que nos han pedido en las organizaciones empresariales, las organizaciones sindicales y las organizaciones de consumidores. Y esta sí es la diferencia, me decía, del consenso generado por la reforma de ustedes. La reforma del año 2014 no tenía el consenso de las organizaciones sindicales. Y yo creo que sí es importante contar con las organizaciones sindicales en la aprobación de esta ley. La única diferencia es que con la ley anterior lo aprobaba la Asociación Nacional de Grandes Superficies y no los sindicatos. Y ahora están los sindicatos y no está la Asociación Nacional de Grandes Superficies, y eso también es importante. Y también es un modelo que queremos imponer. Que estén las organizaciones sindicales también es una apuesta clara por la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de nuestro sector. La iniciativa, como saben, busca esa promoción y esa reducción de los 16 a los 10 días festivos.
10 días festivos, que es lo que nos impone la norma. Por tanto, no es una medida de maquillaje, como he escuchado ayer, es llevarlo al mínimo legal que nos impone el Ministerio de Economía en este caso. Por tanto, lo llevamos a los mínimos legales. Es decir, buscamos la máxima protección del pequeño y mediano comercio dentro de los límites que nos permite Madrid. Eso es lo que hacemos y eso no es maquillaje. Decir que eso es maquillaje, como escuchaba ayer decir a la portavoz de su partido, es insultar a todos los que han trabajado en el desarrollo de esta ley, es insultar al pequeño y mediano comercio y a las organizaciones sindicales que han apoyado esta reforma de esta norma. No es maquillaje, es llevarlo a lo que podemos, al mínimo legal que nos impone el Gobierno de Madrid, que nos impone. Fíjese, restringe la capacidad normativa de las comunidades autónomas con el único fin de proteger a las grandes superficies. ¿Qué es lo que está detrás del debate de esta norma? Si queremos ese modelo o no. Y eso es lo que deberíamos estar debatiendo y no sobre las grandes cifras macroeconómicas que ustedes han dicho para tapar las vergüenzas que le da no apoyar esta reforma normativa. Nosotros lo hemos consensuado y se ha pactado con las organizaciones, como le decía, también incluyendo a la FELIP y a los consells insulars. Por tanto, está de acuerdo con este texto que se presenta toda la mayoría social de nuestra comunidad autónoma y prácticamente todo el ámbito institucional que tiene representación en esa Comisión Asesora Interinsular del Comercio. Y no diga que es la proposición del Gobierno, porque no la consideramos, la hemos hecho propia, pero no es la nuestra. Es la que hemos pactado con las organizaciones empresariales y sindicales de nuestra comunidad autónoma. Es la que hemos pactado con ellos, es lo que hemos hecho después de 1 año y medio de trabajo, escuchando todas sus reclamaciones. Y ahora lo que se trata es de darle sentido y darle contenido. Lo que permite, y lo que sí que hay que agradecer de todos los grupos con esta tramitación que se ha hecho, es que ya vaya a estar vigente en el año 2017, que desde la semana que viene, cuando se publique la norma, se convoque la Comisión Asesora Interinsular y ya se fijen los 10 días de apertura máxima. Lo que también estamos haciendo es corrigiendo déficits. Decía el señor Pericay, hablaba de los límites que hemos hecho y de la normativa europea en cuanto a limitaciones en grandes superficies. Para nosotros lo que hemos hecho es incorporar medidas de protección territorial y medioambiental, que es lo que nos permite la legislación europea. Permitir que cada vez pongamos más límites a determinados grandes establecimientos comerciales por el mal uso que hacen de nuestro territorio y por las externalidades negativas que nos generan. Y, por tanto, es incorporar a nuestra normativa medidas que nos permitan esas compensaciones. Si eso es una dilación o es una traba administrativa para una gran empresa, yo creo que es más bien una garantía para el conjunto de la ciudadanía. Es una garantía para los ciudadanos de estas islas que no quieren ver cómo grandes superficies debiliten su circulación, perjudiquen su bienestar, destruyan nuestro territorio, un territorio finito. Y es una normativa europea no pensada, desde luego, para unas islas. Y, por tanto, lo que hacemos nosotros aquí es darnos un marco de protección que busque esa mejora territorial y esas garantías a la hora de levantar grandes superficies. Porque levantar una gran superficie no es como construir, no es abrir, o no sé cómo explicarlo, no es que se vayan abriendo setas en cada territorio. Hay que hacerlo lo suficientemente bien para evitar que después suceda lo que está sucediendo. Y, por tanto, tenemos que dotarnos de instrumentos jurídicos que nos permitan, desde luego, por lo menos, que las externalidades negativas que generan las sufrague el que lo quiera construir. Y si eso tarda 1 mes o 2 meses más en la apertura o en la concesión de la licencia, bienvenida sea. Más vale prevenir que ver después los daños que produce. Hablamos de medidas, de qué medidas hace el Gobierno, qué medidas hace aparte de hablar. Pues, desde luego, dinamizar el comercio creo que no es poco, aumentar desde luego la partida que tiene la Dirección General de Comercio para dinamizar el comercio de proximidad son una de las medidas más importantes que estamos poniendo en marcha, a la que se están acogiendo todos los ayuntamientos, incluidos muchos del Partido Popular, a estas medidas que estamos impulsando y que antes no existían. Incrementar un 38% para el 2017 el presupuesto de comercio para pequeño y mediano comercio, que llegue por fin a los 3 millones de euros después de muchos años para esa protección y mejora del pequeño comercio. No es maquillaje, ni son hechos. Los hechos también se demuestran con presupuesto y este Gobierno presupuesta políticas para el pequeño comercio. Y eso sí que son diferencias de lo que se venía haciendo anteriormente. Por tanto, es un incremento sustancial, por tanto, es regular y, además, establecer medidas de protección económica y mejoras de desarrollo. Desde luego, para muchas de las cosas que han dicho ustedes que fallaban, para dinamización, para buscar herramientas web, para darles un posicionamiento donde las administraciones públicas tenemos que ayudar, porque el pequeño y mediano comercio no tiene los mismos instrumentos que tienen las grandes superficies en materia de marketing, en materia de venta online, y eso nosotros creemos que debemos hacerlo, sufragar determinados costes de dichas tareas y trabajar conjuntamente con ellos para su implantación. Eso también son hechos. Lo otro que ha
señalado usted son meras anécdotas. Lo que son hechos es presupuesto y son trabajos realizados con el conjunto del sector. ¿Que haya discrepancias por algún tipo de actuación? Por supuesto. Pero lo que hemos buscado en este caso, desde luego, es el mayor consenso posible. Le diré para finalizar que el pequeño comercio posibilita, desde luego, una mejor conciliación de la vida laboral y personal. Lo decía ayer la ministra Báñez, es de las pocas cosas en las que estoy de acuerdo con la ministra Báñez. Eso sí que mejora la conciliación familiar. Horarios de apertura más reducidos mejoran la conciliación familiar y es a lo que tenemos que ir y no es lo que está sucediendo. Por tanto, en vez de decir un grandes pactos de Estado para la conciliación familiar, deroguen la reforma laboral, dejen que se haga un control exhaustivo de la explotación laboral y veremos cómo se mejora también la conciliación y no hacen falta tantas aperturas. Lo que hay que hacer es volver a un régimen donde las aperturas de los centros de trabajo van adecuadas a la jornada laboral de los trabajadores y trabajadoras para que todos puedan vivir. Y teniendo en cuenta que el pequeño y mediano comercio, básicamente la mayoría son pequeños autónomos que tienen que abrir, si no la tienda, básicamente ellos solos, por más, en muchos casos, 16 o 20 horas al día, cosa que es inaguantable para un pequeño comercio. Y por último, también para hacer valer lo que es el pequeño y mediano comercio dentro de nuestras islas. Pequeño y mediano comercio es el que más productos compra aquí. Y creo que también hay que ponerlo en valor. Es el que más productos primarios compra, es el que más productos artesanos compra, es el que nos permite salir fuera, exportar nuestros productos de aquí. Eso lo hace el pequeño y mediano comercio. El pequeño y mediano comercio tiene un papel fundamental en el consumo de lo que se produce aquí. Y además, en defender una identidad propia, en defender una cultura propia. Eso también se hace a través del comercio. Hace años, el comercio lo que se trataba era de la compra y venta de distintos productos hechos en distintos países. Se compraba y se intercambiaban productos hechos en distintos países y se protegían lo que se producía en cada uno de ellos. Ahora lo que estamos yendo con leyes liberalizadoras, con leyes europeas, con leyes como las de su partido en Madrid, es a comprar lo mismo en muchos países. Estamos comprando lo mismo en todos los países. No estamos comprando los productos de aquí en otros países, sino simplemente los mismos productos. Y nosotros, como comunidad turística, tenemos una oportunidad para dar a conocer lo que hacemos aquí, para vender lo que se produce aquí, para dar a conocer nuestra cultura de lo que es aquí. Y eso lo hace el pequeño y mediano comercio. Protegiendo el pequeño y mediano comercio, protegemos nuestra cultura también, protegemos también los productores y protegemos a los consumidores y a las industrias, y a las pequeñas industrias que tenemos en nuestras islas. Cuando usted habla de el plan de industria, la protección de la industria también viene por aquí. Lo que hace la industria agroalimentaria, quien mejor lo conoce, quien mejor lo compra y quien mejor lo exporta, son el pequeño y mediano comercio de aquí. Protegiendo al pequeño y mediano comercio, protegemos también a nuestro sector primario, protegemos a nuestro sector industrial, porque al final ese producto que se hace aquí son los que mejor lo conocen, son los que mejor lo trasladan a las ventas, para que además Palma no sea una ciudad más, no sea como Praga, Berlín, París, donde los centros neurálgicos de cada ciudad están ocupadas por las mismas franquicias que venden exactamente lo mismo. Contra eso, esta ley quizás no pueda ir, pero da el paso en las medidas de las posibilidades que tenemos. Nosotros no podremos con esto evitar que pase lo que ha sucedido en el resto de países, pero damos los pasos que nos permite la norma. Y además podemos decir tranquilamente que si tuviésemos un marco legislativo distinto, por supuesto que haríamos más. Ustedes no son capaces de decir eso, porque el marco legislativo lo han puesto su partido desde Madrid y, por tanto, nosotros no podemos ir más allá porque no nos deja su partido ir más allá. Si nos dejasen ir más allá, por supuesto que lo haríamos, para que lo que se compra aquí, se venda aquí, para favorecer al pequeño comercio de aquí y para favorecer también a los trabajadores y trabajadoras del sector del comercio que trabajan en nuestras pequeñas y medianas empresas. Muchas gracias.